Un esquema es un subconjunto de objetos que se crea dentro de la base de datos del SQL. Este subconjunto contiene tablas, vistas, procedimientos almacenados, funciones. Es una división lógica creada con el fin de separar los objetos y por ende nuestros datos de acuerdo a una categoría. Entonces, dentro de la misma base de datos puede tener un subconjunto de datos, un esquema, recursos humanos, otro el departamento de informática, otro el departamento administrativo. Yo lo asocio también como cuando compramos un archivo para la oficina y este tiene diferentes gavetas o compartimientos y utilizamos el primer compartimiento o la primera gaveta para colocar expedientes administrativos, la segunda gaveta para colocar expedientes técnicos y de repente la última gaveta, si digamos tiene tres, podría ser para colocar archivos personales. Dentro del mismo archivo hemos dividido lógicamente nuestra información por las gavetas. De esto se trata entonces los esquemas dentro de la base de datos. Debemos de tener en cuenta que el esquema predeterminado de la base de datos es el esquema DBO. De tal forma que cuando no creamos nosotros un esquema, normalmente los objetos, al momento de crearlos, quedan bajo el esquema de DBO. Ahora, al momento de hablar de esquemas, también relacionado a esto, tendríamos que hablar también de logins y de users. Esto porque un usuario debe de estar asociado a un esquema. Porque cuando este usuario crea un objeto como una tabla, esa tabla debe de quedar dentro de un esquema. De hecho, el esquema se vuelve el propietario de ese objeto creado. Esto resulta bien útil porque luego, aunque borre a ese usuario, la tabla seguirá existiendo con un propietario porque su propietario es el esquema. Ahora, para poder sesionar con un usuario dentro de la base de datos, ese usuario tiene que tener asociado un login que me permite acceder primero al servidor. Entonces por eso necesito hablar primero de logins y de users. SQL Server tiene una doble comprobación de autenticidad. Para poder loguearme al servidor yo necesito de un login. Pero luego para poder conectarme o loguearme a la base de datos yo necesito de un user. Cuando iniciamos sesión, por ejemplo, en nuestro SQL Server Management Studio, al momento de autenticarnos tenemos la autenticación de Windows o la otra que me interesa es la autenticación de SQL Server. Si escojo autenticación de Windows, esto quiere decir que quien autentica mi usuario y contraseña como válidos es mi sistema operativo o en un ambiente empresarial es mi Active Directory. Las reglas de contraseñas complejas, de caducidad de la contraseña cada 42 días, en este caso, le corresponden manejarlas al Active Directory. La otra opción, en este caso, es la autenticación por SQL Server. Esta autenticación por el lado del SQL Server, pues es que yo creé un login para acceder en el SQL Server de manera individual y no tiene que ver con los usuarios creados en el Active Directory. En mi equipo, yo accedo por autenticación de Windows y hago clic en conectar. Esto quiere decir que el mismo usuario con el que me logueé a mi sistema operativo es el que me está permitiendo ingresar también a mi SQL. ¿Pero por qué? Porque ese usuario que creé en Windows le fue creado un login en el SQL. De manera gráfica, yo puedo ir a Security del lado de la izquierda en el Object Explorer de mi SQL Server Management Studio y allí ir a Logins. Y en Logins yo puedo crear un login, pero también aquí puedo revisar los logins existentes y en este caso, para mi usuario, tengo ya un login válido. En este caso yo puedo hacer clic derecho, nuevo login, y en el nuevo login yo podría crear un login para un usuario de Windows. En este caso lo que tendría que hacer es hacer clic en búsqueda y localizar al usuario que necesito, que ya fue creado previamente en Windows,
o en el Active Directory. O la otra opción es crear un usuario por autenticación de SQL. Y en este caso yo podría crear entonces el login con el nombre que yo requiera. Por ejemplo, voy a crear el usuario demostración. Y voy a asignarle una contraseña. En este caso, le puedo exigir que la contraseña respete las políticas de seguridad, es decir, que sea una contraseña compleja, que no forme palabras. Podría exigirle que la contraseña caduque cada cierto tiempo. Y también que, como es una contraseña temporal, que el verdadero usuario cuando acceda cambie la contraseña. Esto para adaptarse lo más posible con la autenticación que maneja el Active Directory. También al login le puedo asociar un certificado electrónico, una llave asimétrica. Esto ya sería un tema de administración. Para crear el login bastaría con esto y yo simplemente hago clic en el botón de OK. En esta misma pantalla, cuando se trabaja de manera gráfica, en esta misma pantalla yo puedo crear un user. El user sería la segunda parte de la autenticación. El login solo me permite acceder al servidor. Pero para poder entrar a una base de datos yo necesito de un user. Aquí en esta pantalla es tan fácil como ir a User Mapping y en User Mapping indicar con un checkbox a qué bases de datos me voy a conectar. Por ejemplo, quiero que este login pueda acceder a la base de datos Norwin. En este momento, cuando activo el checkbox para Norwin, él se va a encargar, sin decirme nada, de crearle y asociarle un user a la base de datos Norwin. Ese user vinculado con el login que estoy creando. Además, también tenemos que tener en cuenta que ese login y ese user que se están creando tienen roles. Esos roles en realidad se refieren a los permisos sobre los objetos que tiene la base de datos que le serán asignados. En este caso, por ejemplo, a este user yo le podría pedir que quiero que tenga permiso de leer datos, entonces le activo Data Reader, de escribir datos, entonces le escribo Data Writer. Y luego en este caso voy a hacer clic en OK, para que se cree, en este caso, mi login, que ya está aquí, mi login demostración. Y atención, si voy a bases de datos, a la base de datos Norwin, en seguridad de Norwin, en users, se tuvo que haber creado también un usuario demostración. De la manera gráfica donde lo ejecuté, se crean inmediatamente tanto el login como el user. Pero por ejemplo, yo tengo aquí una base de datos que se llama punto de venta DALX. Para esta base de datos yo no activé el checkbox de mapping en el login. Entonces, si yo voy a Security y a Users, allí no tengo un user válido para el login demostración. Por supuesto que si voy a Security, a mi login demostración, con doble clic abro la ventana de propiedades de login y voy a User Mapping. Y en User Mapping también activo el mapeo para punto de venta DALX y hago clic en OK. Acto seguido, voy a punto de venta DALX, a Users y se ha creado un user para el login demostración. Ahora, esto también se puede crear con código Transact. Para esto, voy a abrir un script que ya tengo preparado. Y en este caso, por ejemplo, con código Transact, vamos a crear un login y vamos a crear un user. Pero recordemos que el tema es hablar de esquemas.
entonces creado el login y el user, pues vamos a proceder a hablar de esquemas. En principio entonces, nuestro primer código será crear desde la base de datos master un login. Para esto, haciéndolo con código transact, utilizamos la instrucción create login. En este caso estamos creando un login que se va a llamar user informática y asignándole un password. En este caso vamos a darle ejecutar y estamos creando nuestro login. Ahora, para que este login tenga un user asociado en la base de datos Norwin, vamos a primero decirle use Norwin y ya dentro de la base de datos Norwin vamos a crear un user con el comando create user, que en este caso nuestro user se llamará user informática. Normalmente es usual que el user tenga el mismo nombre que el login, pero no es necesario. Podría tener un nombre distinto. Un detalle interesante aquí es que al momento de crear un user, ya le vamos a definir un esquema. Este esquema en realidad no existe todavía. Lo vamos a crear en un momento más. Pero es importante definirle un default esquema como predeterminado al usuario. Si no se lo definimos, su esquema predeterminado será el esquema de DBO, que es el default. Por lo tanto, vamos a ejecutar y ya hemos creado entonces un user para el login user informática. Si nosotros actualizáramos en nuestro Object Explorer y vamos a Security Logins, vamos a ver que ya tenemos el login user informática. Y si vamos a bases de datos, también actualizamos. Si vamos a Norwin, a Security, a Users, también ya tenemos ahora un user para el login user informática. Ahora vamos al paso de crear el esquema. De hecho, también se puede crear de manera gráfica. Aquí en esquemas podría hacer clic derecho, nuevo esquema. En este caso lo vamos a crear con código transact. Vamos a crear el esquema informática. De hecho, tenemos dos ejemplos del mismo código de create schema, solo que en uno estamos creando un esquema curso y en otro el esquema informática. En este caso voy a elegir crear el esquema informática y atención, voy a vincular mi usuario con este nuevo esquema que estoy creando. Y ejecutamos. Tengamos en cuenta que estamos siempre dentro de la base de datos Norwin. Listo. Ahora, el user informática, cuando defina sus propios objetos, en realidad los estará creando dentro del esquema informática. Ahora, sí hay que tener en cuenta lo siguiente. Al usuario user informática será necesario darle permisos para que él pueda crear objetos. De momento no puede hacerlo. Y para eso es nuestra siguiente instrucción. En este caso, la instrucción para asignar el permiso de create table al user informática es con grant. Así que vamos a decirle grant create table user informática. Esto entonces permite que este usuario pueda crear, en este caso, tablas. Ahora, atención a lo siguiente. Vamos a loguearnos como user informática. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a abrir un nuevo SQL Server Management Studio. Y aquí vamos a cambiar la autenticación a SQL Server Authentication. Vamos a colocar al login user informática y su contraseña. Vamos a pedir un nuevo query y vamos a decirle use Norwin. Y aquí vamos a decir, por ejemplo, create table cliente demo 1
y vamos a crearle unas cuantas columnas. Listo, con estas basta. Vamos a ejecutar. Se creó el objeto. Y atención, si vamos a actualizar nuestro folder de databases en Object Explorer, y vamos a buscar la base de datos Norwin a Tables, vamos a ver en este caso que solo me está mostrando la tabla recientemente creada, cliente demo, y me coloca al inicio informática punto. Esto porque este objeto se está creando dentro del esquema informática al que tiene acceso el login y user informática. Como este user no tiene acceso al esquema DBO, no se le autorizó, entonces no se visualiza. Si voy al otro SQL Server Management Studio, donde sí estoy logueado como administrador, y actualizo, y voy a tablas, aquí voy a ver las tablas del esquema DBO, y también la tabla del esquema informática que se ha creado. Ahora, yo decidí abrir una ventana nueva del SQL Server Management Studio para hacer la autenticación. Cuando se es administrador, existe la posibilidad de cambiar el usuario con el que estoy logueado con la instrucción execute as user. Entonces, solo antes de hacerlo, probemos, por ejemplo, que si ahorita escribo select user, user es una función especial de SQL que me devuelve el usuario con el que estoy logueado. En este caso estoy como DBO. Voy a marcar y ejecutar el comando execute as user. Y en este caso me acabo de cambiar a estar sesionado como user informática. Si ahora ejecuto select user, ahora me dice que el usuario es user informática. En este momento ahora, por ejemplo, voy a crear la tabla empleado. Listo. Para regresar a ser nuevamente usuario DBO, voy a ejecutar revert. Y ahora, si vuelvo a ejecutar select user, ya soy nuevamente DBO. Bueno, ahora puedo entonces actualizar mi base de datos, ir a tablas y ver que ahora ya tengo también otra tabla dentro del mismo esquema informática que es empleado. Es decir, los objetos creados con el usuario user informática de manera predeterminada quedarán dentro del esquema informática. Informática se vuelve el propietario del objeto, de tal manera que aunque destruya el login y user que lo creó, de todos modos el esquema quedará vigente y por lo tanto él será el propietario de los objetos. Los esquemas entonces son divisiones lógicas dentro de nuestra misma base de datos.